Buenos días, mis amados hermanos. Dios los bendiga grandemente. Bendiciones a todos. Y quiero invitarlos a que entremos en oración, en comunión con el Espíritu Santo, para que nos ministre la palabra que hoy ha de darnos, la porción que nos va a alimentar hoy, el maná del cielo que nos ha regalado en esta mañana. Esta porción de palabra que es preciosa. Acuérdense que la suma de la palabra es la verdad. Cualquier porción de la palabra que tomemos para orar, para entender y para aprender, nos traerá bendición grande. Vamos a estar orando, vamos a darle gracias a Dios por la oportunidad de compartir nuevamente un mensaje en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos guíe en este devocional, que sea el Señor ministrándonos, hablándonos y dándonos esa sabiduría y esa bendición de poder estar ahí en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre bendito de la gloria, porque estamos aquí orando, Señor, pidiéndote dirección, Espíritu de Dios, Señor, pidiéndote que nos enseñes, Señor, a orar, a leer tu palabra, Señor. Gracias, Dios, por tu fidelidad, Señor. Gracias por este nuevo día, Señor. Gracias porque hoy amanecimos vivos, y si aún estamos vivos, Padre, es porque aún no has terminado con nosotros la tarea que has comenzado, Señor. Yo te pido que seas tú ministrando a cada persona que escucha este devocional, esta porción de la palabra, Señor. Que cada uno tome de esta palabra lo que tú quieras darle, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús, para la honra del Padre, Señor. Levantamos un altar en esta mañana, Señor, para honrarte, para glorificarte. Queremos que esta lectura, esta palabra que hoy nos da, Señor, sea de edificación, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te doy la gloria y la honra, Señor. Y te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú tocando los corazones de mis hermanos, de las familias, que escuchen en algún momento este devocional de esta porción de la palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te doy gloria y honra. Amén y amén. Mis hermanos, Dios los bendiga. Gracias por estar ahí. Ya Natalia Santana, está ahí Nancy Elena Gómez, está la señora Florcita, está Lucho, está Rocío Hooker. Bueno, ya hay hartas personas conectadas. Estemos orando para que Dios nos ministre con la palabra que Dios nos ha de dar hoy. Hoy quiero leer una porción de la palabra en Hechos de los Apóstoles, pero quiero llegar a un solo versículo, pero es necesario que yo lea una gran porción de la palabra para que nosotros entendamos el contexto completo. Aquí Pablo, el apóstol Pablo, ha apelado a un juicio justo para él, sabiendo y entendiendo de que es inocente, pero también cumpliéndose la palabra que Dios había dado cuando él iba camino a Damasco, de que iba a ser duro su ministerio, que iba a pagar un alto precio, y entonces la palabra de Dios no falla. Vamos a orar y ya oramos, perdón, vamos a leer la palabra que Dios nos regaló en esta mañana, y cada uno toma lo que el Espíritu Santo le dé y lo aplica a su vida. Usted va a tomar esa porción de la palabra hoy para que Dios le bendiga y le ministre. Y quiero comenzar a leer porque tengo una lectura larga para llegar a una porción específica, pero es necesario que leamos. La voy a leer en la nueva versión internacional. Esta versión la quiero leer porque la forma en que la traducen es muy fácil de entenderla, y quiero que en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, usted y yo estemos conectados con esta palabra. Vamos a comenzar en Hechos 25:13. Para los que anotan, siempre les digo a ustedes: tengan una hoja, un cuadernito, un lápiz y su Biblia. Ahora, ustedes anotan los versículos para que ustedes más tarde puedan ministrar o leer o repasar, orar, y el Espíritu Santo sigue obrando en nosotros. El devocional no es por un ratico, sino que usted está en el transcurso del día, de la semana, repasando esos versículos que nos han marcado, que nos han tocado. Entonces quiero mirar aquí que cuando Pablo apela al César para que le hagan un juicio justo, aquí habla en esta versión internacional, en Hechos 25:13, que Festo consulta al rey Agripa. Dice: pasado algunos días, el rey Agripa y Berenice llegaron a Cesarea para saludar a Festo. Como se entretuvieron allí varios días, Festo le presentó al rey el caso de Pablo. Hay aquí un hombre, le dijo, que Félix dejó preso. Cuando fui a Jerusalén, los jefes de los sacerdotes y los ancianos de los judíos presentaron acusaciones contra él y exigieron que se le condenara. Le respondí que no es costumbre de los romanos entregar a ninguna persona sin antes concederle al acusado un careo
con sus acusados y darle la oportunidad de defenderse de los cargos. Cuando acudieron a mí, no dilaté el caso, sino que convoqué al tribunal el día siguiente y mandé traer a este hombre. Al levantarse para hablar, sus acusadores no alegaron en su contra ninguno de los delitos que yo había supuesto. Más bien, tenían contra él algunas cuestiones tocantes a su propia religión y sobre un tal Jesús ya muerto, que Pablo sostiene que está vivo. Yo no sabía cómo investigar tales cuestiones, así que le pregunté si estaba dispuesto a ir a Jerusalén para ser juzgado allí con respecto a sus cargos. Pero como Pablo apeló para que se le revisara el fallo, al emperador ordené que quedara detenido hasta ser redimido a Roma. A mí también me gustaría oír a este hombre, le dijo Agripa a Festo. Pues mañana mismo lo oirá usted, le contestó Festo. Aquí va esta historia preciosa, ¿verdad? Del juicio de Pablo, pero planeado por Dios, porque Dios usó a Pablo para predicarle a todas las clases sociales, gentiles, a reyes, a personas importantes, a ricos, a pobres, a todo el mundo. Dios estaba utilizando todo. Acuérdense lo que dice Romanos 8:28, que todas las cosas para los que aman a Dios obran para bien. Todas obran para bien. Luego el Señor estaba haciendo algo aquí con este juicio, un juicio que quedó registrado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, escrito por el apóstol Lucas. Lucas era un médico. Él no caminó con Jesús, no era de los 12 apóstoles, era un hombre que conoció la palabra por allá cuando caminaba con Pablo y con Bernabé y con Silas. Este era un médico que escribió el Evangelio de Lucas, era un historiador, era un médico, pero también escribió este libro de Hechos de los Apóstoles, y él recopila todas estas historias, todas estas anécdotas, todas estos testimonios verídicos, y los registra en este libro histórico. O sea, que registra la historia del cristianismo, la historia del comienzo de la iglesia, y cómo Dios usó a este varón Pablo, cómo Dios hizo que todo esto que pasaba en la vida de Pablo ministrara no solamente a él, sino todo aquel que tenía que ver con la palabra de Dios, con esos registros en la palabra de Dios. Ahora viene Pablo ante Agripa, y vamos a seguir leyendo. Dice: al día siguiente, Agripa y Berenice se presentaron con gran pompa y entraron en la sala de la audiencia, acompañados por oficiales de alto rango y por las personalidades más distinguidas de la ciudad. Festo mandó que trajeran a Pablo y dijo, era como un espectáculo, como una audiencia tremenda, porque sabían también que Pablo era un hombre letrado, un hombre bien hablado, un hombre interesante que traía un argumento, una tesis que les maravillaba. Además, Jesús había dejado un impacto social gigante. La gracia ya estaba obrando en la tierra, y ya todos estos sucesos tenían que ver con la gracia de Dios para que el evangelio fuera regado por el mundo entero. Ahora, Rey Agripa y todos los presentes, aquí tienen a este hombre. Todo el pueblo judío me ha presentado una demanda contra él, tanto en Jerusalén como aquí en Cesarea, pidiendo a gritos su muerte. He llegado a la conclusión de que él no ha hecho nada que merezca la muerte, pero como apeló al emperador, he decidido enviarlo a Roma. El problema es que no tengo definido nada que escribir al soberano acerca de él. Por eso les he hecho comparecer ante ustedes, y especialmente delante de usted, Rey Agripa, para que como resultado de esta investigación tenga yo algunos datos para mi carta. Me parece absurdo enviar un preso sin especificar los cargos contra él. Mire el derecho romano donde comienza a trabajar aquí, los derechos ante las personas, un juicio legal, un juicio justo, era lo que esperaba este pueblo romano sobre este hombre que se llama Pablo o Saulo de Tarso antiguamente. Entonces Agripa le dijo a Pablo, tienes permiso para defenderte. Pablo hizo un ademán con la mano y comenzó así su defensa. Rey Agripa, para mí es un privilegio presentarme hoy ante usted para defenderme de las acusaciones de los judíos, sobre todo porque usted está bien informado de todas las tradiciones y controversias de los judíos. Por eso le ruego que me escuche con paciencia. Todos los judíos saben
cómo he vivido desde que era un niño, desde mi edad temprana entre mi gente y también en Jerusalén. Ellos me conocen desde hace mucho tiempo y pueden atestiguar si quieren que viva como fariseo de acuerdo con la secta más estricta de nuestra religión. Y ahora me juzgan por la esperanza que tengo en la promesa que Dios hizo a nuestros antepasados. Esta es la promesa que nuestras 12 tribus esperan alcanzar rindiendo culto a Dios con diligencia día y noche. Es por esa esperanza, oh rey, por la que me acusan los judíos, porque les parece a ustedes increíble que Dios resucite a los muertos. Hace esta pregunta el apóstol Pablo. Pues bien, yo mismo estaba convencido de que debía hacer todo lo posible por combatir el nombre de Jesús de Nazaret. Eso es precisamente lo que hice en Jerusalén. Con la autoridad de los jefes de los sacerdotes, metí en la cárcel a muchos de los santos y cuando los mataban yo manifestaba mi aprobación. Muchas veces anduve de sinagoga en sinagoga castigándolos para obligarlos a blasfemar. Mi obsesión contra ellos me llevaba al extremo de perseguirlos, incluso en ciudades del extranjero. En uno de esos viajes iba yo hacia Damasco con la autoridad y la comisión de los jefes de los sacerdotes. A eso del mediodía, oh rey, mientras iba por el camino, vi una luz del cielo más refulgente que el sol, que son su resplandor. Nos envolvió a mí y a mis acompañantes. Todos caímos al suelo y yo oí una voz que me decía en arameo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué sacas con darte cabezazos contra la pared? Entonces pregunté: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues, me contestó el Señor. Ahora ponte en pie y escúchame. Me he aparecido a ti con el fin de designarte siervo y testigo de lo que has visto de mí y de lo que voy a revelar. Te libraré de tu propio pueblo y de los gentiles. Te envío a estos para que les abra los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, a fin de que por la fe en mí reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Así que, rey, no fui desobediente a esa visión celestial. Al contrario, comenzando con los que estaban en Damasco, siguiendo con los que estaban en Jerusalén y en toda Judea, y luego con los gentiles, a todos les prediqué que se arrepintieran y se convirtieran a Dios, y que demostraran su arrepentimiento con sus buenas obras. Solo por eso los judíos me prendieron en el templo y trataron de matarme, pero Dios me ha ayudado hasta hoy, y así me mantengo firme, testificando a grandes y pequeños. No he dicho sino que los profetas y Moisés ya dijeron que sucedería, que el Cristo padecería y que siendo el primero en resucitar, proclamaría la luz a su propio pueblo y a los gentiles. Al llegar Pablo a este punto de su defensa, Festo interrumpió. «¿Está loco, Pablo?», le gritó. «El mucho estudio te ha hecho perder la cabeza». «No estoy loco, excelentísimo Festo», contestó Pablo. «Lo que digo es cierto y sensato. El rey está familiarizado con estas cosas y por eso hablo ante él con tanto atrevimiento. Estoy convencido de que nadie de estos ignora porque no sucedió en un rincón. Rey Agripa, ¿cree usted en los profetas?». «A mí me consta que sí», dice el apóstol Pablo. «Un poco más y me convences a ser cristiano», le dijo Agripa. En la Reina Valera dice: «por poco me persuades». A este versículo yo quería llegar. Voy a leer todo el contexto y aquí a este versículo quiero referirme un momento para poder compartir este devocional que Dios me da. «Un poco más y me convences a hacerme cristiano», le dijo Agripa. «Sea por poco o mucho», le replicó Pablo, «le pido a Dios que no solo a usted, sino también a todos los que me están escuchando hoy lleguen a ser como yo, aunque sin estas cadenas». Se levantó el rey y también el gobernador
Berenice y los que estaban sentados con ellos. Al retirarse decían entre sí, este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte ni la cárcel. Y Agripa le dijo a Festo, se podría poner en libertad a este hombre si no hubiera apelado al emperador. Este juicio, esta porción de la palabra que Dios nos regala hoy en esta mañana, yo quería enfatizarlo en este versículo 28, de por poco me convences a ser cristiano, de por poco me persuades. Muchísima gente está escuchando la palabra de Dios en estos tiempos. Muchísima gente está escuchando el mensaje de Dios, están buscando a Dios en oración, de alguna u otra manera están pensando en algún momento de su día, de su vida, en estos días de cuarentena están pensando si será que Dios tiene que ver aquí con esto, están preguntándose qué Dios quiere enseñarles o qué estará pasando, o están analizando o razonando de alguna manera, como el rey Agripa. O sea, Festo le dice a Pablo que el mucho leer la Biblia, la letra, la ley lo enloqueció. Eso no es raro, siempre lo han dicho. Antiguamente, cuando yo era un niño, decían que si uno leía la Biblia se volvía loco. Esa era una enseñanza que existía porque el clero, la religión que gobernaba el mundo, prohibía leer la palabra de Dios, porque si uno la leía se enteraba de que muchas cosas que se predicaban no se predicaban como estaban ahí. Por eso prohibían leer la palabra de Dios y amenazaban que si leíamos la palabra nos volvíamos locos. Pablo era un erudito, era un rabino formado en la más grande escuela de judía, de Gamaliel. Era un rabino, era un hombre preparado en la palabra, conocía las escrituras tremendamente como él. Mucho después de Cristo, Pablo fue un hombre sensacional, genial, fue un hombre lleno de sabiduría, de conocimiento de la palabra. Y entonces Festo le dice que el conocer mucho la palabra lo ha vuelto loco. Y dijo, no estoy loco de ninguna manera. Era sensato lo que estaba diciendo, dijo, y el rey entiende lo que estoy diciendo porque tenía familiaridad con los judíos, con la palabra que había, con la ley. Y entonces el rey Agripa dice, por poco me persuades, por poco me convences de ser cristiano. Mucha gente va a terminar esta cuarentena, este primer paso de dolores de parto. Este es el inicio de dolores de parto, esto que estamos viviendo escatológicamente y teológicamente. Y muchos dirán esa frase que dijo el rey Agripas, por poco me persuades, por poco me convences, y sabiendo que lo que están desechando es la palabra de Dios. Y después no habrá juicio que le ayude, porque el justo, el que vino a ser abogado por mí, es el que están desechando muchos. Mucha gente conoce de la palabra, conoce cosas de lo que ha oído, así como dijo el joven en su libro, al final de su libro, dice, de oídas te había oído, mas ahora mi corazón te ve. Dios le ha sembrado palabra a muchísima gente, mis hermanos. A muchísima gente Dios ha puesto palabra, no hay excusa. Muchísima gente ha tenido contacto con la palabra de Dios, y en estos días más, porque la gente se ha volcado a buscar a Dios, a pedir perdón, a pedir una oportunidad, a pedir protección. Ahora se ha puesto de moda el Salmo 91, el Salmo 23, la palabra, los evangelios, la oración, el ayuno, la unidad en la casa, porque el Espíritu Santo está moviendo al mundo. Y cuando pase esto, porque va a pasar en algún momento y va a volver a la normalidad entre comillas, pero vendrán días peores. Muchos dirán, como dijo aquí Agripas el rey, por poco me persuades, por poco me convences. Qué triste realidad será para aquellos que contesten como Agripas, el por poco me persuades. Y gloriosos serán aquellos que dicen, me convenciste, o como dijo Jeremías, me sedujiste, oh Jehová, fuiste más fuerte que yo. Qué hermosa palabra que Dios nos ha regalado aquí para entenderla. Ustedes pueden repasar en su casa este mensaje corto, pequeño, este devocional que Dios nos ha regalado hoy para entender que Dios nos está dando las garantías. Dios nos está enseñando que así como Dios cogió a Pablo camino a Damasco y le habló, Dios te está hablando. Yo no sé qué tengas que pasar, qué tengas que vivir para poder entender el llamado, pero que al final de todo esto usted no diga, por poco me vuelvo evangélico, por poco me vuelvo cristiano. Ojalá muchos lo van a hacer, porque eso está escrito en la palabra de Dios. Tuvo la oportunidad Agripas, Festo, toda esta familia, el apóstol Pablo dice aquí, no quisiera que solamente tú, Agripas, te hubieras convertido, sino todos aquellos que están escuchando. Y ese es el mensaje para hoy.
que muchas personas escuchan este mensaje, muchas personas que están buscando a Dios en el mundo entero, mucha gente que está buscando el perdón de Dios, la oportunidad de Dios, el conocer a Dios, al final no diga esta frase: por poco me persuades a ser cristiano, por poco me convences. Dios, perdónanos porque a veces desechamos tu palabra, porque manoseamos tu palabra, porque tenemos cosas en el mundo materiales más importantes que lo espiritual, que lo eterno. Somos pasajeros en este mundo, somos cortos de vida en este mundo, como dice el Salmo 90, somos como la niebla que en un abrir y cerrar de ojos desaparece, sale y desaparece, como la hierba, dice el Salmo también 90, que nace en la mañana y en la tarde está marchita. Padre, yo te doy gracias por esta palabra que nos ha regalado y bendigo, Señor, cada persona que se conectó hoy ahí para orar por María Cecilia Sáenz, por Laurita, por Lucho, por la señora Flor, por todos ustedes, Rocío Hooker, Natalia, Dios los bendiga. Estemos orando y compartiendo la palabra. Este mensaje es un mensaje que Dios ha puesto en mi corazón para que exhortemos y oremos para aquellas personas, nuestras familias, aquellos ricos del mundo, aquella gente que ha escuchado el mensaje, la palabra de alguna manera y todavía no están convencidos, y que ojalá al final de sus días o al final de todo esto no diga: casi me convence los evangélicos, casi me convence la Biblia, casi me convence Dios. Terrible fuera. Eso es darse golpes contra la pared, darse contra el mundo, estrellarnos con Dios es de lo más terrible que nos puede pasar. Vamos a orar y le vamos a dar gracias a Dios por este mensaje, para que el Espíritu Santo nos guarde, nos proteja, y nosotros somos de los que sí nos convenció el Espíritu Santo, como dijo el eunuco cuando iba camino a Etiopía y el evangelista Felipe le predica la palabra a este hombre que estaba leyendo el Salmo 53, iba camino a Etiopía, a este eunuco, y cuando entendió perfectamente el mensaje que decía la palabra, entonces dijo: ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Ojalá todos los que entendamos esta palabra podamos estar firmes hasta el final. Padre, te damos gracias, Dios. Gracias por este momento, por este devocional, por esta porción de la palabra. Y te doy gracias, Espíritu Santo. Y te pido, Dios, que tú nos guardes, Padre bendito, Señor. Que esta palabra penetre, Señor, en lo más profundo del ser y rompa toda estructura, Señor. Toda formación intelectual, Señor. Todo lo que estorbe que tu palabra sea verdad, Señor. Es más poderosa tu palabra que cualquier cosa, Señor. La Biblia dice que lo único que prevalecerá hasta el final es tu palabra, Señor Dios mío. Y esa es la que terminará en victoria, Señor. Todo encaja perfectamente. El rompecabezas, Señor, se está armando. Padre amado, estamos en tiempos finales, Señor Dios mío. Y así como cuando Noé estaba a punto de terminar el arca, más se arreciaron contra él y más se burlaron contra él, y me imagino que hasta apedrearían el arca, Señor. Se burlaron de Noé, se burlaron de la familia, se burlaron de todos ellos, Señor, pero cuando las puertas fueron cerradas del arca, Señor Dios mío, y comenzó a llover y a inundarse, corrían y gritaban pidiendo que les dejara subir al arca, pero ya era demasiado tarde. Aún las puertas del arca de Jesucristo están abiertas, Señor, y tú estás gritando, Señor Dios mío, para que muchos entren y nadie se quede, porque el día que tú cierres la puerta, como decías ayer en la palabra, Señor Dios mío, la puerta que tú cierras nadie la puede abrir, y la que tú abres nadie la puede cerrar. En este momento el arca de la gracia, el arca de Jesucristo está abierta para que entren muchos, Señor, y sean salvos, Señor, para el último recogimiento, el último avivamiento de la tierra, Señor Dios mío, y luego viene todo el proceso de la tribulación y lo que falta, Señor, por cumplirse, pero nosotros estaremos en las bodas del Cordero, Padre. Te damos gracias, Señor. Yo te entrego este altar, Señor. Doy la gloria y la honra y bendigo a mis hermanos que están orando, escuchando y que van a escuchar esta palabra para la gloria de Dios. Te doy gracias, Espíritu Santo, y te pido que nos guardes y nos llenes de esa presencia tuya en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén y amén. Dios me los bendiga, mis hermanos. Dios los guarde grandemente, que tengan un feliz día, y si Dios no dispone otra cosa, a las 6 de la tarde tenemos el devocional de la tarde. Acuérdense que Daniel oraba 3 veces al día. Nosotros estamos haciéndolo 2 veces, ya es victoria, ¿vio? Estamos ahí. Yo sé que ustedes en su casa siguen orando, pero estemos en comunión con el Señor, velando y orando por esta nación. No olviden orar por el presidente, por las autoridades, para que sean sensibles a la palabra de Dios. Dios los bendiga grandemente, Dios los guarde y Dios los llene de paz y de sabiduría, y que la paz de Cristo esté en ustedes. Los bendecimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga.